circula en internet una publicación de Ignacio Ramonet llamada Urgente, en el que reporta cómo el embajador de Rusia presenta pruebas de que Estados Unidos, en los laboratorios de Ucrania y muchos países, ha hecho operaciones macabras. Relata que se han observado las migraciones de las aves. Se arrestan algunas aves, se les pone un chip y cápsula con patógenos y las vuelven a poner en vuelo. Las monitorean por satélite. Las aves migratorias cruzan países y continentes, y cuando los creadores del terror desean, hacen explotar la ave para soltar el patógeno, la bacteria o virus que quieren en cierto país, atacándolo sin que nadie sepa. Aves de destrucción masiva. ¿En qué capítulo vamos? Te pregunto por varias cosas, ¿no? Tenemos ahí el antecedente de los campos de Siria, de Yemen, de Libia, de África, en donde además del conflicto y de la desgracia humana, pues también se han probado o se han experimentado armas. Me acuerdo las armas de racimo prohibidas cayendo sobre Yemen, ¿no? ¿Cómo ves esto de los laboratorios? Esa es por una parte. Y dos, ¿en qué capítulo vamos de esta guerra? O sea, ¿qué sigue? ¿O qué crees que siga para nuestro público? Se echa para atrás Rusia, recoge sus tropas y se va, se apodera totalmente, se eterniza este conflicto como si fuera una Siria de Europa Oriental. Rafael. Roberto, yo creo que, bueno, después de la explicación del profesor Javier, que es realmente un maestro en la materia, en el macroanálisis, sobre todo de la economía y de los factores de poder económico, quiero aportar desde lo que tú preguntabas, Roberto. Es decir, cada guerra es un campo de prueba de las nuevas armas. Es decir, Occidente no puede prescindir de los conflictos porque necesita donde experimentar sus nuevos recursos militares. Es decir, esto lo vemos claramente expuesto incluso en la represión del pueblo palestino por parte del ejército israelí. Se están probando siempre nuevas armas que después las exporta al mundo con garantía y aval de seguridad de que esas armas han sido tan efectivas como ellos dicen que han sido efectivas. Tenemos la cruel y cruenta guerra en Yemen, una guerra de agresión brutal, donde también, digamos, las cartas del naipe se están volcando porque Arabia Saudita se negó incluso a atender los llamados telefónicos del presidente Biden. Es decir, la dinámica de este escenario internacional en este momento, Roberto, no te digo que es impredecible, pero está, creo, alejándose cada vez más de los cálculos que predijo el Pentágono o predijo el gobierno norteamericano y sus aliados de la OTAN. Es decir, no hubo tal quiebra económica rusa, no hubo una derrota rusa en el campo de batalla en Ucrania, y recordemos un dato que no es menor, Roberto. Esta invasión rusa del territorio ucraniano es ni más ni menos que la continuación de una guerra que comenzó en el año 2014, con el golpe de Estado del llamado Plaza del Maidán, y que ha tenido su continuidad, digamos, hasta el punto de hacer eclosión y de provocar la invasión de la Federación Rusa al territorio. Es decir, no es que a Putin de la noche a la mañana se le ocurrió invadir Ucrania, sino que fue una serie de acontecimientos que llevaron a tomar esta decisión. Porque siempre cometemos el pecado, no digo el error, pero sí la cosa, impuntualizar el emergencia, pero causas, no las analizamos en profundidad, y recordemos que también que hay 14.000 víctimas civiles provocadas por el ejército ucraniano en contra de los rusoparlantes, porque los grupos étnicos en Ucrania se resuelven por el idioma que hablan. Entonces, esta guerra permanente de estos grupos, vamos a calificarlos sin dobleces, neonazis, que fueron finalmente incorporados al ejército ucraniano, las fuerzas de seguridad ucranianas,
han hecho este desastre humanitario criminal en contra de la población rusófona de Ucrania, y hoy están, es cruel decirlo, pero están cosechando su propia siembra. Es decir, vuelvo a repetir, nadie avala la invasión de un territorio soberano por parte de otro país, pero fue tal el apriete, el cerco. Recordemos también que hubo un acuerdo entre la OTAN y Gorbachev, entre el ex canciller Helmut Kohl en Alemania, que prometió que la OTAN no se iba a desplazar un centímetro hacia las fronteras rusas, y ya han sumado 14 países a la OTAN, rodeando el territorio ruso. Entonces yo creo que hay una razón de sobra para pensar que no digo que Putin tiene razón, pero sí tiene razones para intentar salvaguardar sus fronteras y de que le sigan instalando misiles, que le sigan instalando cohetes y correr el riesgo, digamos, también de una confrontación de dimensiones infinitas que puede, aunque no es probable, pero sí es posible, por supuesto, terminar en una hecatombe nuclear. Entonces, alguien tiene que frenar esto. Me llama mucho la atención, Roberto, por primera vez no he escuchado al secretario general de la ONU urgiendo el diálogo y urgiendo la solución diplomática de este conflicto, como que hasta la ONU la han llevado a abanderarse con Estados Unidos y con la OTAN. ¿Qué está pasando ahí también? Es decir, el organismo multilateral por excelencia que tiene el mundo para enfrentar sus propios conflictos no está funcionando en absoluto. Más aún, no sé si hoy o mañana se va a votar la expulsión o la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, todo esto obviamente hacen que el tigre sea cada vez más acorralado, y esto por supuesto nos enfrasca en un agravamiento del conflicto que puede tener consecuencias impredecibles, Roberto. Claro. Oye, qué fantástica explicación nos haces. Rafael, regreso contigo para la conclusión, y en la conclusión te voy a preguntar si este conflicto se podría extender a América Latina, por ejemplo, no militarmente, pero sí algo incluso hasta peor económicamente, generando más pobreza, más desempleo. Esa sería la pregunta de la conclusión. Y voy con Javier y regreso contigo, Rafael. Javier, con ecuaciones financieras que esas manejas muy bien y que ilustran muchas veces más que las propias acusaciones de ambos bandos, de ambos políticos, de ambos gobiernos, de ambos. Javier, te pregunto, ¿es real que detrás de todo el conflicto de Ucrania, como objetivo, hay muchos, pero como objetivo principal es derrumbar el poder del dólar? Y aunque no lo fuera, te pregunto, con el conflicto en Ucrania, ¿caerá el dólar finalmente? ¿Se instaurará una nueva moneda líder? ¿O no va a pasar absolutamente nada? Por favor. Los movimientos que están haciendo, en este caso Rusia, hace pocas horas, de decir, o pocos días, decir que sus exportaciones de gas sean pagadas en rublos, y luego haber hecho una compra de el gramo del oro, poniéndolo, si mal no recuerdo, estoy intentando ver a cuánto ha hecho la compra del gramo de oro rublo. El Banco Central de Rusia ha hecho 5.000 rublos por gramo. ¿Qué es lo que quiere hacer Rusia con todo esto? A ver, es muy difícil en un primer momento que el dólar desaparezca, o al menos en este nuevo modelo de globalización que se está dando ahora por bloques, ya no es decir, hay áreas, en este caso América como un área y Europa dentro de ese área, y luego el área de Asia quedaría un área africana, a ver cómo dividida entre influencia del yuan o la influencia del dólar, pero el rublo lo que ha hecho es, si la cotización del dólar frente al rublo estaba en 160 rublos el dólar, ha bajado a 100 rublos el dólar y se espera que esté en torno a los 80 rublos el dólar, lo que está haciendo Rusia con esta idea de decir, o cortamos el gas o nos paguéis en rublos, que no tenéis rublos, bueno, pues pagarme en oro. Está diciendo al mundo, y luego está haciendo también China, que sus monedas
Es como un ataque a lo que había sido el acuerdo de Nixon de que el dólar no estuviese amparado en el oro y que por lo tanto estos papelitos que no tenían ningún respaldo, esta moneda fiat sirviera para todo. Como eso va a ser difícil de hoy para mañana cambiarlo, ya se están dando los pasos para que se cambie. Ya se está diciendo, hay monedas que tienen respaldo o en oro o en materias primeras. Y eso es una lucha que forma parte de la guerra económica dentro de la guerra mundial, porque eso también es guerra. Eso forma parte de la guerra. Eso que el Banco Central de Rusia diga 5.000 rublos por el gramo de oro, es que está comprando ingentemente oro y está diciendo a quienes compran su gas, me pagáis en rublos o me pagáis en oro. Eso por una parte. Pero es que quería señalar también que todo esto tiene que ver también muy mucho con todas las tendencias ya desde el 2016, cuando ese personaje, el señor dirigente del foro de Davos, Klaus Schwab, publicó un libro en el 2016 en el que hablaba de la cuarta revolución industrial, los pasos van agigantados, ya no estamos. Por ejemplo, en el mundo las economías tienen distintos modos de producción y distintas formas de producción según las latitudes y según sean metrópolis, colonias o estados en desarrollo, semicolonias. Todavía se tiene ese esquema dentro de las élites capitalistas de Occidente. Y en las megatendencias que ponía este señor Klaus Schwab de la nueva revolución industrial, la cuarta, ya se había pasado del postindustrialismo a la fase financiarista, pero en la fase postfinanciarista estamos viendo como en estas tendencias van tanto en lo físico, en lo digital, en lo biológico. En lo físico, por ejemplo, vehículos autónomos, impresión 3D, robótica avanzada, nuevos materiales. En lo digital, conexión entre lo físico y lo digital, el uso del blockchain, el metaverso. En lo biológico, avances en la biología y en la genética, investigaciones sobre el genoma y desarrollo de estos genomas. Bueno, estamos teniendo hasta vacunas ante este virus que surgió, que tienen otra naturaleza de lo que eran las vacunas tradicionales. Entonces, todo esto es por también dentro, aparte de las biológicas, las militares. Estamos a las puertas de otro desarrollo de una economía de guerra. Hay que invertir en conflictos para que se invierta en industrias armamentísticas que permiten el incremento del capital más en una situación que se estaba. Ahora vamos hacia una situación en Europa de estanflación, es decir, inflación y estancamiento. Pero en otra latitud, en Estados Unidos, este repunte de la inflación ha hecho que, y esta subida de tipos, parte de los capitales que están saliendo, no solo de Asia, porque sigue habiendo capital para China, está saliendo capital de Rusia, pero también está saliendo capital de la Unión Europea hacia la metrópoli, porque Europa estamos siendo la nueva colonia de los Estados Unidos. Y esa es la situación, es decir, incrementándose además con una gobernanza del miedo, con una ideología basada en la seguridad, con unas masas ciudadanas acríticas, es decir, los discursos que se dan por la televisión tienen más calado que en el siglo XII o XIII tenía el discurso del párroco en las iglesias medievales. Actualmente, un telediario en cualquier país del llamado mundo libre de Occidente es como con más fuerza de interiorización en este sujeto deconstruido, en este sujeto neoliberal y neofeudalizado. Cualquier cosa que se dice por la televisión es la verdad absoluta. Tiene la impronta papal, como los discursos en los siglos X, XI y XII de la Edad Media tenían el del sacerdocio. Los nuevos sacerdotes del siglo XXI son los presentadores de la televisión. Qué conclusión tan maravillosa y brillante eso, ¿eh? Oye, gracias, Javier. Gracias. Ya me los imaginé ahí con una sotana y el crucifijo, ¿no? Pero es que prácticamente es como la ley. Luego te envían por WhatsApp bancos
es lo ridículo. Bancos, tu propio banco, oye, coopera para Ucrania, por favor, mándales unos euros. Bueno, qué terror. Y fíjate cómo vamos ensamblando las piezas. Javier, decías que ya no tienes rublos, bueno, pues entonces es oro. Pero también te voy a plantear esto, Rafael. Parece ser que hay una cosa más valiosa que el oro, y que son pues tierras raras, coltán y litio. Y entonces mi pregunta viene con la conclusión que quería que llegaras, Rafael, que te hice hace un rato. Si tú ves que esta guerra o conflagración mundial o tercera guerra mundial híbrida se puede extender a todos los hermanos de América Latina. ¿Por qué? No con misiles o no militar, pero sí terriblemente económica y de desestabilización. Tenemos el triángulo de litio en Bolivia, Argentina, Chile. Tenemos litio y descubrimientos en el norte de México. Tenemos tierras raras en Venezuela. Tenemos... ¿qué ves allá en América del Sur, Rafael? ¿Se extiende el bienestar para los hermanos de América Latina, o va a haber una, como se dice en México, una rebatinga que va a provocar cosas peores? Yo recuerdo las denuncias que hacíamos hace unos años de que Estados Unidos, China y Alemania estaban peleando, por ejemplo, el litio de Bolivia. Adelante, Rafael. Musk, el empresario australiano radicado en Estados Unidos, que fabrica los autos Tesla, que manda los cohetes SpaceX al espacio y a la Estación Espacial Internacional, que a raíz del golpe de Estado en Bolivia, que derrocó al expresidente Evo Morales, tuvo el tupé de decir vamos por el litio donde quiera que esté y no nos importa quién nos pongan enfrente. Yo creo que eso resume el espíritu renacido de una aventura colonial que no tiene fronteras en el mundo, Roberto. Es decir, la producción de coltán en Venezuela creo que está entre las más relevantes del mundo. La producción de litio en este triángulo que muy bien definiste, Argentina, Chile, Bolivia, creo que también es una presa a ser capturada. Y lo que son las tierras raras también de enorme valor para la industria, para la nueva industria y sobre todo la electrónica. Entonces, acá existe un campo de batalla que ha tenido su expresión más brutal en el bloqueo unilateral que Estados Unidos impuso a Venezuela. No hablemos del bloqueo a Cuba, que eso ya es de mucho más larga data, pero el bloqueo a Venezuela, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan en la frontera colombo-venezolana, creo que era en Táchira, o cuando decían que Maduro caía en las próximas 12 horas, que se hizo ese enorme festival con la presencia del presidente Piñera de Chile, con otros mandatarios, con el presidente encargado, este título tan raro que le entregaron a Juan Guaidó. Caía en horas la dictadura de Maduro, y Maduro no cayó, y el presidente encargado dejó de ser presidente encargado, y Venezuela ha tomado nuevamente un rumbo de reafirmación de su soberanía, basado en entregarle cada vez más poder al pueblo, que es quien termina defendiéndolo finalmente, más las alianzas geoestratégicas que ha realizado con Irán, con Rusia, con China, que se han transformado en sus grandes compradores de petróleo. Recordemos la odisea de los barcos iraníes llevando estos productos que sirven para alivianar el petróleo venezolano, que es muy grueso, es de mucho peso, para poder fabricar en Venezuela los combustibles. Entonces, es decir, se da también ahí una lucha entre las potencias hegemónicas occidentales, le hace Estados Unidos, OTAN, contra las potencias emergentes que van adquiriendo cada vez mayor relevancia por el peso específico que van teniendo en las regiones en las que están insertas, Roberto. Pero América Latina no es ajena a esta guerra, y yo creo que en la medida que nuevamente están surgiendo gobiernos progresistas en América Latina, en que se están reafirmando principios de soberanía, creo que no le va a resultar fácil a los Estados Unidos imponer de buenas a primeras un modelo que fue el destinado a satisfacer
las necesidades de lo que ellos llaman su patio trasero, que somos nosotros en definitiva, ¿no? Comenzando por México, de México a Tierra del Fuego, somos su patio trasero. Entonces han gobiernos que se han parado, como el gobierno del presidente López Obrador, el presidente Boric en Chile, el presidente Arce en Bolivia, el propio presidente Alberto Fernández en Argentina. Es decir, hay un cambio de ciclo nuevamente, un reflujo de un tiempo que fue realmente rico cuando gobernaba el presidente Chávez en Venezuela y le dio impulso a la UNASUR y a la CELAC como alternativas al poder hegemónico de Estados Unidos, tanto en la OEA como con otros organismos multilaterales latinoamericanos. Ellos crearon el Grupo de Lima. ¿Quién se acuerda hoy del Grupo de Lima destinado a derrocar a Maduro? ¿Quién recuerda hoy eso? ¿Quién recuerda el PROSUR, este invento de Sebastián Piñera y otros 2 o 3 presidentes de extrema derecha de América Latina? Nadie. Todo eso va siendo sepultado paulatinamente. Entonces yo tengo la esperanza de que esta nueva ola, esta nueva corriente de pensamiento que va accediendo a los factores de poder en América Latina se transformen finalmente en un parate al expansionismo, al colonialismo, al imperialismo, y puedan encontrar esos caminos donde a través de la propia soberanía popular de esos estados puedan tener su lugar en el mundo como cualquier otro país sobre la tierra, Roberto. Rafael, eso me preocupa mucho, perdón. porque me preocupa mucho y nos preocupa mucho a muchos ciudadanos que las élites corruptas del lado imperial luego a veces se ponen de acuerdo con las élites corruptas de los países emergentes que quieren el poder popular, y eso es muy preocupante a veces, Rafael, porque la corrupción permea en todos los lugares y en todos los sentidos, y a veces te decepcionas o llevas grandes decepciones. ¿Qué le recomiendas al ciudadano de a pie, común, como nosotros, que pues nosotros no decidimos ni tomamos acciones a nivel alto en los propios países latinoamericanos, y a veces hay unas decepciones terribles? ¿Qué le recomiendas? Porque la corrupción está en todos lados, en todos los bandos. Sí, claro. Roberto, mira, describía muy bien el profesor Javier lo que son estas guerras híbridas, estas guerras de cuarta generación, que no tienen que ver ya con los golpes militares que padecieron los países de América Latina en los años 70. Toda América Latina fue en la práctica una sola dictadura, también enmarcada dentro de un conflicto de este-oeste, por supuesto. Fueron las grandes agencias informativas de Estados Unidos y de Europa, léase Associated Press, United Press International, ANSA, EFE, qué sé yo, todas las agencias europeas que tienen intereses creados, por supuesto. Hoy también hay que tener el mismo cuidado, porque existe una sobresaturación de información que ha dado lugar al reino de la fake news, Roberto. Entonces, lo que yo recomiendo es recurrir, es explorar otras fuentes, es siempre constatar, siempre ver para dónde van los hechos reales empujando a nuestros países. Lo que tú hablabas de las élites corruptas en América Latina es un peligro real que, de no ser combatidas, siempre van a generar inconvenientes, van a incluso cambios en las estructuras, pueden generar cambios en las estructuras políticas de los países. Pero yo creo que un ciudadano común que se mantiene alerta, que mantiene sus alarmas encendidas, yo creo que puede empoderarse a través de su voz, a través de su círculo íntimo, a través de sus amistades, a través de su lugar de trabajo, digamos, para elevar el nivel de conciencia crítica respecto de lo que sucede en el mundo. Es decir, no seamos tan ombliguistas de mirar como único fenómeno lo que pasa en nuestros propios países, sino que nosotros somos tan interdependientes de lo que pasa en el resto del mundo que tenemos que mirar al resto del mundo también como fuente de información, Roberto, y estar alerta y estar pendiente y actuar en consecuencia, ¿no? Qué importante lo que dices, Rafael, porque luego a veces pues viene uno disfrazado de inocente que te vende la solución y resulta ser y resulta ser que salió peor, ¿no? Y bueno,
Muchísimas gracias. Francisco, te invito a un ejercicio para que cierres como cereza de pastel, además de lo que quieres decir. Me encantaría que cerraras el programa con una sola palabra como conclusión, y después en unos segundos nos expliques por qué escogiste esa palabra. Por favor, Javier. Antes de elegir la palabra, que va a ser una frase muy corta, quiero decir que hay que tener una ciudadanía crítica y formada, y por desgracia es un trabajo ingente que hay que hacer y hay que seguir desarrollando conciencia crítica, porque hay que tener mucho cuidado con los mecanismos de desactivación de las disidencias, con los dispositivos contra insurgencia y con eso que yo llamo partidos atrapa sueños de liberación, atrapa alternativas reales, atrapa pensamiento crítico. Entonces, cuidado con eso, que la ciudadanía tiene que estar vigilante, que no muchos que dicen que te van a liberar terminen luego corruptos de esta élite corporativa transnacional. Entonces, la frase para terminar es que la dijo el capitán Thomas Sankara: debemos elegir entre el champán para unos pocos o agua potable para todos. Y con ese agua potable estoy diciendo todo. Quiero decir, todos los recursos necesarios para la vida digna de las personas. Repito, debemos elegir entre champán para unos pocos o agua potable para todos. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo gigante. Rafael, cierra el programa también con una palabra, una sola palabra. Escoge una sola palabra, la que te venga a la mente, la que tú quieres usar, y luego nos das una explicación de por qué usas esa palabra para este tema que está tremendo, por favor. Mi palabra es esperanza, Roberto. Es esperanza en la medida en que ha habido naciones que se han levantado en contra de los intentos de hegemonizar la vida de las naciones a través de la economía, subyugarlos a través de las presiones, de las sanciones, de esta cosa viciosa que adopta la gran superpotencia del mundo, y creo que esto abre una puerta para pensar que puede venir un mañana mejor, Roberto, y muy alertas. Les agradezco muchísimo. A mí permítanme entonces acabar con dos palabras usando las que ustedes dijeron. Por un lado, Javier nos explica y nos pone la palabra que es estar alerta. La palabra es champán. Y si la palabra es champán, significa que tenemos la obligación como ciudadanos de estar alerta y ver para ambos lados y no dejarse corromper. Y la solución que nos pone Rafael es esperanza. Siempre, hasta el último, hasta la muerte, la esperanza para tener un sueño por el cual luchar. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Javier, gracias. Gracias Rafael. Un abrazo y qué bueno verte de nuevo por acá. Gracias a los dos. Igualmente, gracias a Roberto, muchas gracias. Buenas noches.